Enfrentarse a los desafíos emocionales cotidianos y convertirlos en oportunidades de crecimiento es una habilidad crucial en el mundo del emprendimiento. Hoy vamos a recibir técnicas y estrategias de la mano de Nancy Rosas, una experta en el tema que nos compartirá sus secretos para nuevos emprendedores. Prepárate para una conversación inspiradora y llena de sabiduría que cambiará la forma en que enfrentas tus propios retos como emprendedor. Te invito a quedarte hasta el final. Como inmigrante hispano en los Estados Unidos, siempre he tenido vivo el sueño de alcanzar la libertad financiera, lo cual me ha llevado a reinventarme y a convertirme en un emprendedor. En estos últimos años he dedicado mi tiempo a aprender de grandes mentores que me han ayudado a construir mi negocio actual. Este podcast está diseñado para compartir contigo que quieres emprender los secretos más codiciados, ideas innovadoras y las estrategias más efectivas del éxito, directamente de expertos en el emprendimiento. Acompáñame y sumérgete en un viaje inspirador lleno de conocimiento práctico que te ayudarán a construir el negocio de tus sueños. Soy Alejandro Pérez y te doy la bienvenida a Secretos para Nuevos Emprendedores. Hola Nancy, bienvenida al episodio 3 de Secretos para Nuevos Emprendedores. El tema que tocaremos hoy contigo, y busqué entre todas estas personas que yo conozco como que tienen talento para poderle dar a nuestra audiencia, y este título o este tema quedó para ti perfecto: desafíos emocionales para los emprendedores, para temerles. Entonces, bienvenida al episodio. Gracias Alejandro, un placer y muchísimas gracias además por pensar en mí para poder compartir de experiencias que tienen que ver con las emociones que nos marcan y determinan tanto y más cuando somos emprendedores en cualquier área de la vida. Así que gracias. Y muy contento por haber aceptado la invitación. Nancy Rosa la conozco ya desde hace algún tiempo, ha sido parte de mis mentores a nivel emocional, en esos retos que yo he tenido, en este caso, en parte de los emprendimientos que he tenido, y gracias a Dios la conseguí, y de verdad que me ha favorecido mucho su enseñanza y su mentoría. Nancy, para comenzar, quiero que vayamos conociéndote un poco. Coméntanos, me gustaría que nos compartieras un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste a convertirte en una experta en este momento en el manejo de las emociones. Sí, fíjate, yo soy periodista, profesión que estudié y me gradué en Venezuela, en la Universidad del Zulia, me gradué como periodista. Y empecé una carrera, una trayectoria profesional bien importante en mi estado, en mi ciudad, pero hubo un momento en mi vida que hubo un quiebre porque tuve una situación de salud bastante complicadita apenas con 22 años. Iba para 23 años, estaba como jefe de prensa de un canal importante y tuve unas contracciones muy fuertes que me hicieron estar en cama como por una semana y uno de los diagnósticos fue pues demasiado estrés laboral. Incluso el médico ocupacional que me atendió en primera instancia me dice, mire, si usted sigue con ese ritmo de vida, pues cualquier cosa le puede pasar a nivel de salud porque vengo de ser una persona muy exigente, muy rígida, muy perfeccionista. Imagínate que yo estudié en colegio de monjas y Wow. sabes que por lo general el colegio de monjas son bastante rígidos y además fui hija única por mucho tiempo, entonces más perfeccionista todavía, más, sabes, todo a mi gusto, a mi estilo. Y pues así fue mi vida hasta cierto momento. Todo eso, luego de mi carrera, de todo esto que estuve trabajando fuertemente, tuve que, como diríamos en Venezuela, bajarle dos, porque a nivel personal, a nivel incluso emocional, porque era muy exitosa, Alejandro. Tenía, Ok. mira, daba clases de posgrado, de pregrado, tenía programas de televisión, tenía programas de radio, o sea, tenía bastante impacto a nivel profesional. Pero a nivel personal, ¿sabes? De esas personas que andan siendo luz para la calle y oscuridad para la casa. ¿Sí? Por eso pasa mucho. Sí, un poco así como que, bueno, no, la chévere, la que además, pero con un detallazo, Alejandro. Como he sido muy exigente, vengo de ser muy exigente, muy perfeccionista, entonces era de que nadie lo hacía tan bien como yo. Entonces, cuando mi equipo de trabajo no lo hacía tan bien como yo, tú te podrás imaginar en lo que me convertía, ¿no? Así como que
en una doña Bárbara rígida de que Dios mío, pero ¿por qué no saben hacer las cosas? ¿Sabes? Aquella ansiedad de que al final terminaba haciendo yo casi que todo porque nadie hacía las cosas como yo creía deberían ser. Imagínate tú el nivel de rigidez en cuanto a eso. Eso ocasionó, como te dije, facturas de salud, me pasó factura de salud, el cuerpo hablando, eso lo entiendo después. O sea, eso lo entiendo después que empiezo este proceso, porque hubo un momento en que llega la filosofía CRP a mi vida, porque yo Ok. empecé a leer mucho, Alejandro, ¿sabes? Periodista, lectora, entonces uno, ¿cómo aprende uno, o sea, a manejarse un poco las emociones, a no querer ahorcar a todo el mundo a cada rato, o sea, a no querer andar que... ¿Cómo aprende uno? Y yo leía, yo decía, sí, es que es verdad, eso tiene que ser así, uno tiene que aprender a manejar inteligencia emocional, porque es que uno no puede andar por la vida peleándose, queriendo cargar un bate para darle a caso a todo el mundo, o sea, no puede ser, uno tiene que... Y nada, yo sabía conceptual, pero vivencial. O sea, yo decía, y yo salía, hoy no me voy a molestar, hoy voy a tratar de respirar, meditar, o sea, todo eso yo lo decía desde la razón, pero no sé, Controlarte. epa, o sea, así como que, pero yo decía, aprende a respirar, Nancy, o sea, cuando te entre las ganas de, eso me lo decía antes de salir de mi casa. Llegaba al sitio de trabajo y empezar, ya empezaba la Fiona que hay en mí, que digo yo, la Fiona, empezar que la transformación, o sea, digo, ¿cómo hago yo para mantener esta paz o esa tranquilidad que yo quiero cuando me provoca ahorcarlos a todos? O sea, fue como empezar a hacer un trabajo importante y después de la lectura paso a buscar meditaciones, cómo meditar, cómo introspectar en mí para lograr eso. Yo quería, porque incluso, Alejandro, yo veía a la gente que decía, pero relájate, cálmate, toma las cosas con calma. No, eso para mí era que me estaban como que cacheteando, como que las cosas con calma. No, señor, uno tiene que hacerlas, ¿sabes? La rigidez, o sea, las cosas que... Y entonces a mí eso me daba una rabia que me dijeran, sé feliz, que la vida es una. Eso me enardecía, yo, porque claro, porque era muy controladora, porque las cosas tenían que ser como... Entonces, empieza todo ese proceso y me topo haciendo radio con el creador de la filosofía de CRP, del Circo de Realización Personal que practico desde hace Okay. más de 10 años. Lo entrevisto en un programa, en mi programa de radio. Me llega ¿Cómo la se llamaba persona ese programa? ¿Cómo se llamaba ese programa de radio? a full rosas. Ah, ok. ¿Tú te acuerdas de a full chola en Venezuela? Sí, claro, ¿Te claro. acuerdas de aquella? Bueno, de hace unos pequeños poquitos años. Unos cuantos años atrás. Y entonces, buscando el nombre del programa, un colega me dice, pero es que tú quieres con todo. Yo sí, yo quiero una revista que uno pueda hablar de ciertas no que se encasilla. Empiezo yo a decirme, bueno, eso es como una full chola. Y de ahí salió la full rosas. Digo, no, pero me combina con el apellido. Le digo yo, ¿qué tal suena full rosas? Y a full rosas se quedó por más de 15 años un programa de radio en Venezuela, que bueno, que tuvo bastante éxito, gracias a Dios. Entonces empecé a entrevistarlo porque él iba a hacer cursos en Barquisimeto, que es donde yo estaba en aquel momento, en el estado Lara, de Venezuela, y él me empezó a buscar su productora para entrevistarlo porque mi programa era uno de los más escuchados. Y como venía de Caracas y venía a hacer eventos, y empecé a escucharlo. Y yo decía, él sí habla bonito, pero será tan feliz así como dice. ¿Sabes? Pues todavía yo con la resistencia, con eso de que no se puede andar por la vida todo el tiempo feliz. Eso yo no creo en eso. O sea, yo de verdad que no se puede andar por la vida así que manejando las emociones se sienten y punto. O sea, para mí eso era bastante difícil de entender. Es un paradigma, ¿no? Que uno mismo tiene, que uno mismo se pone por la creencia que no podemos, como dices tú, vivir siempre felices porque hay cosas que nos van llevando en un camino que uno dice, esto requiere seriedad, esto requiere objetividad, esto requiere, y no como que no te lo disfrutas, ¿no? Ese proceso. Tal cual. Fíjate que Alejandro, cuando yo empecé a formarme como precisamente como trainer, como facilitadora de la filosofía, yo llegué a Caracas, porque nos formamos allá, en aquel momento se hacía solamente allá en Caracas, y yo llegué y a una de las co-creadoras de la filosofía, yo le digo, yo vengo así, pues yo me moví mucho con eso, porque fue llevar lo teórico, recuerda, lo que ya yo sabía que uno tenía que hacer, pero Claro. era vivirlo, llevarlo a la práctica, eso fue lo que a mí me regaló la filosofía, llevarlo a la práctica en el día a día, en la cotidianidad. Y yo llegué
y me tuve que quedar y alojar en casa de ella precisamente por esas diosidades que en otro momento te contaré. Y me quedé en su casa y yo le digo, yo no puedo creer que uno pase una semana de su vida sin tener ni un problema. Y ella se me queda mirando. Me dice, Nancy, pero es que para eso es que se practica esto. No, 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 pero es que sin problemas como hay vida. O sea, para que te des cuenta de los paradigmas. Claro, sí, O sea, totalmente, totalmente. entiendo, yo, pero es que sin un problema, como que no, porque ¿cuál era mi función? Apagar fuegos, ¿sabes? Eso era, para eso, para mí era muy importante atraer problemas a mi vida, porque era la manera como yo vivía, apagando fuegos, resolviendo aquí, resolviendo allá, porque eso era lo que me hacía sentir importante, tener la razón y poder controlar. Te Poder gustaba controlar. la adrenalina, pues entonces todos esos desafíos, todas esas emociones que se te encontraban, tú no sabías cómo canalizarlas hasta que tú pudiste tener entonces las herramientas del CRP, ¿no? Y Claro, esa experiencia que te hacen vivenciar o llevar ese paso y entender y caer en conciencia de que hay unas herramientas que puedes implementar para sobrepasar esos desafíos que ya habías llevado, lo que nos contaste al principio, ¿no? pero tienes que ser constante, porque fíjate, para que veas mi nivel de rigidez, yo duré como 3 años en ese proceso, como un porfiado. ¿Recuerdas lo porfiado? Sí, sí. ¡Pum! Así andaba yo. Yo andaba a punta de porfiado. Es más, tú no sabes cuántas veces tuve yo palabras con el creador, con Francisco Jiménez. Decía, no, pero ¿por qué eso es así? ¿Por qué las cosas son así? O sea, yo desde mi academicismo, o sea, ¿sabes? Desde mis conceptos, de mi paradigma, decía, no, pero es que no puede ser, porque mira, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, no me puedes decir que 4 por 2 es 16, mi pana. O sea, no es así. Entonces yo, tú Mm. sabes, pa, pum, pa, y hasta que, llegó un momento en que ser constante en eso, porque cambiar los paradigmas, cambiar creencias, no se hace de la noche a la mañana, Alejandro. Eso no es así de Totalmente. que tú te despiertas y tú dices, hoy voy a sonreír porque todo me va a salir bien en este día. Olvídalo, porque eso no va a pasar. Porque si tu punto de atracción desde la vibra, desde la conexión, desde la energía, tu punto de atracción es la mujer controladora que yo era, la mujer rígida que yo era, ¿qué iba a sintonizar en mi vida? Iba a traer cosas que me hicieran sentir controladora, que me hicieran... ¿Entiendes que el punto de enfoque está errado? Porque tú no puedes querer tomar la foto del cielo cuando la cámara está enfocando el piso. Y hay personas que no se dan cuenta de eso y quieren ser felices, pero viendo los problemas. Entonces estás enfocando el piso en vez de enfocar el cielo si es tu enfoque, si es lo que deseas. Pero eso solamente lo puedes lograr cuando estás siendo consciente, pero además estás siendo constante en esas decisiones personales de poder introspectar en ti para ver qué debo cambiar para mejorar, porque en este momento así no me siento a gusto. Eso es un proceso que yo vengo teniendo hace más de 10 años, que te cuento que hoy en día me he transformado en una mujer que no es ni la sombra de aquella, pero que en esencia sigue siendo la misma, pero más evolucionada quizás, un poco más atenta, un poco más consciente de cosas que en aquel momento no las veía, porque siempre, como dicen por allí, el maestro llega cuando el alumno está preparado. Totalmente. Entonces, para que a ti te llegue lo que tú deseas, no es cuando tú quieres, es cuando realmente tu esencia está preparada. Y la única manera es viéndote, analizándote, observándote y siendo consciente de tus propios procesos, sin querer mostrar lo que no es, sino siendo consciente de tus propios procesos. Yo entendí que yo soy dura, yo lo entendí, tuve que darme cuenta de eso. O sea, mi tono de voz, si tú lo escuchas, es un poco grave. Entonces Claro. tú te podrás imaginar a mi primera hija de 22 años, ella me dijo una vez, me dijo, mamá, es que cuando tú me hablas suave parece que me estás regañando. Imagínate tú cuando lo regañas. Imagínate tú. Ajá. Entonces, por eso te digo que cuando empecé a hacer conciencia de eso, es cuando empiezan esos procesos de ok,
discúlpame porque no quiero hacerte sentir mal, pero ayúdame a darme cuenta para yo poder tomar cartas en el asunto de manera más atenta y de una forma que realmente pueda hacer el cambio requerido. Pero para eso tienes que tener a disposición, tienes que ser constante, porque no se cambia de la noche a la mañana. Es un proceso. Totalmente, totalmente, Nancy. Y fíjate, ahí, tomando en cuenta todo eso que nos estás contando, hay unos desafíos, vamos a decir, desafíos emocionales comunes, que cuando estamos hablando de emprendimiento, muchos emprendedores, porque me pasó y a muchos compañeros que he conversado le están pasando, enfrentan momentos de duda y ansiedad, ¿no? Que son los dos elementos más, o las dos emociones más recurrentes o más protagonistas en el proceso cuando tú estás generando, hablando de emprendimiento, generando ideas, generando negocios, generando eh, una nueva forma de vida, ¿no? Que te creas de duda y ansiedad, porque evidentemente el resultado, ¿será que por aquí es la cosa? ¿Será que no es por aquí? Entonces, a nivel emocional hay un choque, ¿no? Y una tormenta de esas emociones con conflicto, ¿no? Ujú. Que se van generando. ¿Cuáles dirías tú que son, que son los desafíos emocionales más comunes que enfrentan los nuevos emprendedores y cómo desde tu experiencia puedes abordarlo? Yo te comenté duda y ansiedad, que son los que particularmente yo he pasado y como te dije, parte de las personas que he conversado me han dicho que también han tenido esas, pero tú tienes una visión más amplia de esas emociones que puede enfrentar un emprendedor al momento de iniciar y cómo en tu experiencia pueden ser abordadas. Ok, fíjate que el título eh, dice desafíos emocionales para los emprendedores. Hay que temerles, creo que es así, que es así. Literalmente es así. Hay que temerles, por supuesto que hay que temerles. ¿Por qué hay que temerles? Porque ellos son los catalizadores. Es decir, que no sientas duda, que no, bueno, otro de los que también es básico, de hecho, se desprende la duda y la ansiedad, se depende de él, es el miedo al fracaso, el miedo a no estar haciéndolo bien, o el miedo a que este no sea el camino, el miedo a que esto no se dé en el tiempo que yo quiero o con la inversión que yo requiero, ¿sabes? Y del miedo es cuando se desprende la duda y más allá la ansiedad, porque la ansiedad tiene que ver con que quieres que sea en un tiempo determinado y cuando eso no se da en ese tiempo es cuando te empieza, ¿sabes? El estómago, porque el estómago es él es un hablador de emociones de ese tipo. No sé si tú lo Total- sentiste en algún momento, cuando tienes la ansiedad, Totalmente. el estómago empieza como que sabe, así como que, así como las mariposas cuando te enamoras, serán los, Sí. los amuros que prendieron, no O sea, sé. tal cual, tal cual. ¿Ves? Pero, entonces, ¿qué sucede? Sí hay que temerles, porque es natural, Alejandro, las emociones de ese tipo son naturales ante algo de lo cual tú no tienes control, sino que tú vas delineando el camino. Porque si bien es cierto que tú cuando emprendes tienes una visión, tienes un enfoque, tienes incluso las formas de cómo ir abordando, no todo será como tú lo piensas, porque estás empezando un camino que es nuevo para ti. Y como ese camino es nuevo para ti, obviamente es natural que sientas ese miedo, ¿sabes? Eso es natural, eso es Correcto. maravilloso, eso es perfecto incluso. O sea, nadie puede decir, no, yo cuando pasé por eso, mira, yo tranquilazo la vida, jamás. ¿Por qué no existe? Porque las emociones tú no las puedes tapar con un dedo. Es decir, si a ti algo te lo coloco de esta manera. Si tú te rompes porque te cortaste con algo, tú le vas a decir a tu emoción que no llore porque te duele, ella va a fluir solita porque es natural, ¿sí? Es natural. Ahora, Sí, por el estímulo pues, que tienes ahí. por supuesto, pero es algo que es reactivo, que es instintivo, que es natural. Eso pasa cuando empiezas a emprender. Igualito. O sea, no te creas que es que no, todo el mundo ya lo tiene. No, 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 no. De hecho, tú vuelves a emprender otra cosa, ya tuviste una primera experiencia y te fue muy bien y emprendes otra y vas a sentir el mismo miedo, vas a sentir la misma, es natural. Lo que tienes es que aprender a manejarlo. ¿Por qué? Porque en Claro. el caso, en el caso del temor, por ejemplo, que es lo que después se desprende todo lo demás, el miedo no es malo, el miedo es perfecto. ¿Sabes por qué? Porque el miedo te está advirtiendo de que hay algo que tienes que asumir, hay algo
que tienes que enfrentar, pero tú decides desde qué energía. Porque el miedo o te paraliza, porque dices, no, es que yo voy a esperar que las cosas mejoren. Y empiezas a buscar excusas. Yo voy a tal cosa. No, no, cuando se me dé por aquí, yo voy a empezar así. Cuando se me dé por allá, y porque puedes tener la excusa una vez, pero cuando la excusa es recurrente, revísate. Porque el miedo te está paralizando. O sea, el miedo no te está dejando avanzar. Ahora, hay quienes, y te lo hago también coloquialmente, hay quienes dicen, bueno, en el nombre de Dios, salga sapo, salga rana, aquí vamos. Así mismo es. Que también es miedo, pero es un miedo que te impulsa, es un miedo que te está motivando a tener la experiencia. ¿Por qué? Porque nadie camina en zapato ajeno. Es decir, no todos los emprendedores transitan un mismo camino. Pueden ser similares, pero el de cada quien es el de cada quien, porque tus zapatos no son los mismos del otro, tu sentir no es el mismo del otro, son completamente diferentes, aunque hayan coincidencias a nivel emocional de eso que estamos hablando. Tú puedes sentir la duda, puedes sentir la ansiedad, puedes sentir, pero con eso, y lo más cumbre es que cuando no lo manejas, frenas el avance hacia lo que deseas. No es no sentirlo, es que aprendas a manejarlo para sentirlo, drenarlo, dejarlo que fluya, para entonces retomar tu control emocional en función de eso que deseas con más claridad. Porque si no lo manejas, la emoción te ciega. O sea, si no lo manejas, esa duda, esa ansiedad puede que tomes decisiones erradas precisamente por no manejarlas. Totalmente. Y fíjate algo, vamos a hablar de estas personas que tienen el miedo que los paraliza, porque hablamos de los dos tipos de miedo, el que te paraliza y el que te impulsa. Los que están impulsados, bueno, ya están en un camino, como dices tú, en el nombre de Dios, que salga salvo, salga rana, pero se lanzan a la aventura, se lanzan el miedo los impulsa, le da esa energía. Pero entonces enfoquémonos en un punto, en esa persona, démosle un poco de valor a esa persona que nos está escuchando y ese miedo lo ha paralizado en este momento. ¿Cómo podemos convertir ese miedo en una oportunidad de crecimiento y una motivación para que siga en el viaje y no se quede más bien paralizado? ¿Qué técnica le puedes tú regalar a esa persona que está paralizado por el miedo hoy en un emprendimiento? Lo primero es reconocerlo, asumirlo. O sea, sí, tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? Identificarlo. ¿Ok? Primero, lo reconozco. O sea, asúmelo. No lo bypases, no lo disfraces, No no ruedes lo, el ex- bulto. No ruedes el bulto. no ruedes el bulto, no lo excuses. No, no, no. Asume tu barranco. O sea, asume. ¿Por qué? Tener miedo es de humanos. Qué maravilloso que tengas miedo. O sea, reconócelo, es parte de ti, es parte de tu humanidad. ¿Ok? Ahora, reconocerlo. Segundo, ¿a qué le tengo miedo? O sea, identifica qué es lo que temes. ¿Eres tú a nivel personal? ¿Es el contexto? ¿Es lo que estás esperando de otro? O sea, identifica qué es lo que estás teniendo. Dale nombre y apellido. Y luego que tú le das nombre y apellido, que clarificas, porque no hay nada que te permita avanzar. Así tengas miedo, Alejandro, que clarificar cuáles son mis puntos débiles para poder determinar cuáles son mis fuertes y apalancarme en ellos. ¿Por Totalmente. qué? Porque es así, o sea, somos todos, como diría la filosofía oriental, somos todos yin y yang. O sea, tenemos puntos débiles, tenemos puntos fuertes, perfecto. Pero ya va, si yo sé, si yo sé que yo tengo dos oídos izquierdos, yo no me voy a ir a meter en una clase de baile a ver si logro ser bailarina profesional. O sea, por más que lo quiera, Me tengo... pasa a mí. Yo tengo dos oídos izquierdos. ¿Entiendes? Entonces, que yo te diga, mira, Alejandro, escoge entre ir a un gimnasio o ir a una bailoterapia. ¿Para dónde me vas a agarrar? Claro, para el gimnasio. Al gimnasio, así de sencillo. Pero Yo no bailo ni el cumpleaños. imagínate, pero hay gente que sabiendo que no le gusta bailar decide ir para la bailoterapia. Entonces, obviamente, llega un momento en que tú vas con la fuerza, pero puede que no tengas el contexto claro en donde tú tengas puntos fuertes para poder avanzar y eso te genera más temor. Ahora, no, sí, yo me fui para el gimnasio, pero mira, en el gimnasio lo vi así como que bastante porque la exigencia es aquella, ok, identifica
¿Qué sientes en el gimnasio? Identifica tus temores. Dale claridad a eso, para que cuando los tengas claro, entonces buscas la contraparte. Ok, aquí siento temor. Esto me genera, ¿cómo hago para poder tender un puente allí? ¿O cómo hago para entonces saber que tengo que nadarlo, pero de qué manera lo puedo hacer mejor que se acople a lo que yo tengo fortaleza para poder avanzar? No sé si me explico. Totalmente, totalmente, sí. ¿Ok? Entonces, a esas personas que están ahorita en ese momento de miedo, de temor o de frustración, que esa es otra palabrita también muy del emprendedor, de emoción negativa o de baja vibra, por llamarla como es. La frustración, que también es miedo, entonces ya va. Si tiene que detenerse, es preferible que se detenga a tiempo. Porque muchas veces también, Alejandro, hay personas que con miedo paralizado y avanzan y por eso toman decisiones erráticas. Porque piensan que como yo me di el lapso de un año y ya se me está venciendo, tengo que cumplir con lo que dije, ya va. Eso es otra cosa que también como emprendedores debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no todo va al ritmo que uno quiere. Totalmente, Hay totalmente. momentos en que esas frenadas que te pueden dar, tú no sabes si te estás salvando, tú no sabes si te está invitando a redirigir, tú no sabes, y tienes que aprender a leer eso también, para que entonces puedas, mira, ¿por qué? Porque en el emprendimiento no se puede ser rígido, lo que tienes que tener es claridad, pero no rigidez, porque si eres muy rígido, te puedes quebrar muy fácil. Sí, fíjate que una de las cosas que a diario un emprendedor en cualquier nivel que se encuentre, pero vamos a hablar de los que están comenzando, ¿no? Es un proceso de toma de decisiones constante. Y que Sí. importante es cuando tomamos decisiones bajo presión, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una situación que vivimos los emprendedores a menudo. Y tomar decisiones rápidas y significativas, ¿no? Que es lo que hacemos casi que día a día porque tenemos que ejecutar un plan de emprendimiento, un plan de marketing, un plan de financiero, un desarrollo de producto, un lanzamiento, cualquier cosa que esté relacionada a nuestro negocio. ¿Cómo podemos manejar esa presión emocional al tomar estas decisiones y evitar que nuestras emociones realmente nublen ese juicio? Uh Porque -huh. parte de esas tomas de decisiones apresuradas y con presión, muchas veces lo hacemos desde el punto de vista emocional y Uh no -huh. objetivo. Pero entonces la pregunta que te haría yo, o sea, para que nos des unas ideas, unos conceptos, unas estrategias, ¿cómo podemos entonces tomar decisiones y evitar que nuestras emociones nublen ese juicio, ese pleno juicio que tenemos para que sigamos en el camino? Lo primero, lo primero y muy importante, y para mí es vital, aprender a respirar conscientemente, Alejandro. Porque Importante. generalmente en ese tipo de situaciones, cuando andamos muy acelerados, todo nuestro nivel celular, emocional, también se acelera. Es normal, es natural. Entonces, en esos momentos es muy importante detenerse para respirar. Y te estoy hablando de respiración consciente. Respiración consciente es la respiración profunda. ¿Ok? Que hay quienes incluso lo hacen contado. ¿Qué hacen? Ellos inspiran en 5, expiran en 3, o al revés, inspiran en 3, dependiendo del ritmo que tú cargues. Pero esa respiración consciente es muy importante hacerla en esos momentos. ¿Ok? Primero. Segundo, determinar qué me está angustiando, o sea, ¿para qué voy a decidir? ¿Cuál es el objetivo de esta decisión? Vuelvo a la palabra conciencia, Alejandro. Es muy importante ser consciente del momento presente, ser muy consciente del instante. Es decir, Sí, ¿para qué estoy yo? O sea, ¿para qué voy a decidir? ¿Hacia dónde me va a llevar esta decisión? O sea, esas preguntas tipo periodísticas, sí, valga que soy totalmente. periodista, o sea, tipo periodística, es muy importante hacerlas, pero tras una buena respiración. Y una buena respiración, haz 2 respiraciones profundas, 3 respiraciones profundas, ya va. O sea, respira y empieza a sentir, porque te voy a decir algo. Cuando tú empiezas a preguntar y estás respirando consciente, el corazón se comporta de otra manera. El De corazón no acuerdo. se comporta igual, no se comporta igual cuando tú andas acelerado y andas así como buscando soluciones o así responder rápido a la cosa y decidir rápido para avanzar o para dar el paso. No, no. Cuando tú respiras de manera consciente, que
y empiezas a preguntar, el corazón empieza a ser un indicador bien importante. ¿Qué pasa allí? Ojo con lo que te voy a comentar y a todos los que nos están escuchando. Muchas veces la razón nubla el sentir. Muchas veces, cuando pura razón y hay corazonadas que nos están indicando, porque existen esas corazonadas que nos indican, no sé si les ha pasado o si a ti te ha pasado, Sí, pero hay cositas totalmente. que tú dices, voy a hacer esto, pero no sé, no estoy seguro, así como que hay algo como que, ¿sabes? Como que no me Sí, termina de convencer. Allí, ojo, detente, vuelve a respirar. ¿Por qué? Porque a veces la razón nubla el sentir y tengo que decirles que en el sentir es donde está la sabiduría. ¿Por de qué? acuerdo. Porque cuando la razón baja el volumen, el corazón siempre se luce para decirte cuál es el camino. Pero aprender a bajar volumen a la razón es un proceso de constancia y ese proceso se puede empezar a través de la respiración consciente. Hay quienes meditan, si meditan, muchísimo mejor, pero no, yo no me da tiempo de eso, no, si uno está meditando, yo no sé hacer, bueno, no importa, por lo menos que hagas respiraciones conscientes, que le bajes dos al acelerado y que preguntes, o sea, pregunta, no es que te estás, no, pregunta, ¿sabes? Así como que drene tu ser drene y mira, es una cosa mágica. Habrá personas que me están escuchando y lo estarán entendiendo. Habrán unas que dirán, no, la tipa está loca, eso es que más o menos, que sentirla. O sea, ¿sabes? Porque tienes que experienciarlo, tienes que darte esa oportunidad de vivirlo, porque te digo que es como yo era antes. Si yo Claro. soy la que era antes, yo digo, esta tipa está loca, que única que la razón dice, no, ¿qué es eso? Pero ya en este momento sí lo puedo decir desde mi experiencia, que cuando tú callas la razón en momentos de tomas de decisión, créeme que es más acertada el camino que tomas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hay una palabra que aprendí de ti, que incluso cuando nos saludamos cotidianamente en las mañanas o nos mandamos cualquier chat, y eso es importante que me gustaría dejarlo acá también para que sirva de valor a los que nos escuchan, Uh es -huh, la palabra hoy, ¿no? O sea, feliz y bendecido hoy, esa palabra hoy de manera consciente, de entregarte o de poner tus sentidos alerta a que es hoy, ¿no? O sea, que hoy es un día que estás viviendo a plenitud. Y quizás porque nos enfocamos que parte de todo eso que hemos hablado, ansiedades, miedo, es porque tenemos la expectativa del mañana, pero si ni siquiera uh estamos viviendo ni siquiera el hoy, ¿no? -huh, Entonces, es importante también los que nos escuchan, estos nuevos emprendedores, toda nuestra audiencia, entre más en conciencia de manera sensorial, de manera vibracional, son tus palabras y lo que he aprendido de ti, es ese hoy, vivirlo a plenitud. Porque cada acción que tomemos, cada decisión que tomemos, está enfocada en lo que tenemos y los recursos de hoy. sí. Evidentemente hay planificaciones futuras, pero si le cargamos expectativa a ese mañana, entonces, bueno, ya nos van a abordar todas esas emociones y la frustración de los miedos y todo esto. Fíjate, hay una frase que yo sé que no te gusta mucho mencionar, que es el fracaso, que es el Ajá, fracaso, ¿no? Pero es ajá, imposible dejarla de nombrar en este episodio. Pero sí. te la voy a conectar con la resiliencia y el fracaso. Ok, ok, El fracaso es una realidad que está en cualquier emprendimiento, porque tienen la probabilidad alta de fallar. Cualquier sí, emprendimiento, sí. cualquier variable que no se calcule bien, fallamos. Y yo Uh soy -huh, uno que he fallado muchas veces y gracias a Dios porque eso me ha ayudado a seguir, ¿no? O uh -huh, uh sea, el -huh. fracaso no me ha detenido, más bien me ha impulsado. Pero ¿cómo podemos desarrollar esa resiliencia emocional que necesitamos como emprendedores para superar esos reveses y seguir adelante con determinación cuando tenemos esos fracasos? Nadie aprende en zapato ajeno. Empiezo por ahí. Es decir, Genial. lo que para ti fue perfecto, para otro quizás lo lleva al fracaso, aunque a ti te haya llevado al éxito. ¿Qué sucede? El fracaso, por llamarlo con ese nombre que tú le das, que yo le digo que son situaciones adversas, me miden. O sea, qué maravilloso es que yo tenga eso en mis procesos de emprendimiento. Porque Desafíos, eso es, pues. Podemos llamarle vamos a desafíos. poner desafíos, porque es eso. O sea, cuando hay algo que no se da como yo lo he planificado, como yo lo he pensado, o sencillamente se da de la otra forma que menos pensé, que mira, porque o sea, ¿a qué te invita un desafío, Alejandro?
¿A qué te invita un fracaso por darle esa palabra y esa connotación? O sea, ¿a qué te invita el que tú te hagas esto? Si tú andas siendo consciente y andas en un proceso constante de búsqueda de aprendizaje, qué bueno es que te lo estés dando ahorita porque ya sabes que por ahí no van los tiros. O sea, por ahí no es la cosa. Ah, no, capaz es que sí van, pero tengo que realinear y reajustarle ciertas cosas. Si no lo hubieses tenido, no sabes que tienes que ir, ¿sabes? Replanificando, readecuando en ese camino para llegar a tu objetivo. ¿Por qué? Porque yo te comenté hace poco que en el emprendimiento no se puede ser rígido. Se tiene que ser como el bambú, y yo te había comentado eso. Y el bambú, ¿qué hace el bambú? El bambú lo primero que él crece son sus raíces, él no crece hacia arriba, primero crece hacia abajo, porque al sus raíces estar bien enraizadas, valga la redundancia, a estar bien dentro de la tierra, entiendes que es cuando se dedica a crecer hacia arriba porque no lo va a tumbar nada de cualquier viento, nada, sino que es sencillamente, como tiene sus raíces bien sólidas, ¿qué hace? Va para un lado y para otro y no lo quiebra, no lo quiebra. El emprendimiento es así, es decir, cuando tú emprendes, debes tener claro un objetivo, debes tener claro hacia dónde vas, cuál es tu meta y qué es lo que tú deseas. Eso va a estar claro. Ahora, el camino puede estar delineado, pero tú no sabes si ese es el cierto o no, porque estás empezando a caminar por ahí. O sea, ese camino es nuevo para ti. Y como ese camino, o sea, cuando tú vas a una carretera o un camino que es nuevo, ¿tú vas confiado? No, tú vas alerta, vas atento, Claro. vas así como que, ajá, y si, bueno, hay una piedrita, me meto por acá, me meto por allá, o capaz no viste la piedra para acá, no, aquí hay piedras, vamos a taparlas porque hay piedras en el camino, vamos a estar atentos. O sea, eso te invita a que tú estés atento, rediseñando sin perder el objetivo, porque ahí es donde caen muchos emprendedores. ¿Dónde caen? Donde pierden el objetivo final por estar atendiendo los detalles del camino. Y los detalles del camino pueden variar, porque en esos detalles pueden existir esos desafíos y esas situaciones inesperadas. ¿Qué es lo importante? Que no pierdas el norte, que no pierdas hacia dónde vas, que no pierdas qué es lo que quieres, cuál es el objetivo por el cual tú decidiste invertir dinero, decidiste invertir tiempo, decidiste prepararte. Ok, ¿para qué lo decidiste? Para esto. Bien, ¿tienes el camino? Tengo este planificado. No se dio por ahí, capaz es por aquí, no se dio. Nancy, tú me puedes decir, y los que están escuchando pueden decir, pero eso significa pérdida de dinero quizás. Eso puede significar, mira, que concha, y eso pega el bolsillo. Ok, entonces, ¿qué te está invitando a eso? No tomes decisiones apresuradas, ya eso te está indicando que no es por ahí, empieza a mejorar tu manejo de cartas en ese o de piezas en ese ajedrez, porque emprender es un juego de ajedrez, donde tú estás moviendo piezas Muy para bien, acá, para allá, totalmente. exacto. Y hay momentos en que en ese juego de ajedrez tú tienes que retroceder, ¿sí o no? Tú, pero no retrocedes para negar o para ir atrás, para restar, no, retrocedes para que el impulso sea mejor. Y muchas veces, O para ajustar la estrategia. o para ajustar la estrategia, por eso, y el impulso es otro, y es otro. Entonces, no es que no, o sea, eso es natural. Vuelvo a una palabra que es importantísimo que la gente entienda. Todos esos procesos que emocionalmente tú puedes sentir en el proceso de aprendimiento, esos son naturales, son instintivos. Qué bueno que lo sientes. Qué bueno que están ahí, qué bueno que salen a relucir. ¿Qué vas a hacer con ellos? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué vas a hacer tú con eso que sientes? ¿Qué vas a hacer tú con esos temores, con esa angustia, ajá, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ¿cómo lo? Ok, entonces parte de lo que hemos venido diciendo, aprender a respirar, detenerse, mira, pensar un momento, o sea, todo eso que hemos venido hablando. Por eso, el fracaso más que un fracaso, esas situaciones adversas, esos desafíos, son una invitación a revisar. Me invitan a revisar qué sí, qué no, qué mantengo, qué cambio, qué ajusto, ¿sí? ¿Qué ajusto o qué afinidad le voy dando a todas esas planificaciones, todas esas decisiones o todas esas estrategias que ya he venido delineando? Capaz me hace falta algo más. Ok, eso te lo va a permitir tener ese tipo de situaciones, tener ese fracaso o tener esa situación adversa. Claro. Y fíjate entonces, aquí recabando todo eso que nos ha dicho,
hay una palabra que me nace, ¿no? Y entonces un autoconocimiento emocional. O Total. sea, conocer nuestras propias fortalezas y debilidades emocionales nos va a poner un contexto de avance o de control sobre, evidentemente, esas emociones. Pero ¿qué práctica entonces podemos aplicar o que tú puedas recomendar a esos emprendedores para que puedan desarrollar un mayor autoconocimiento emocional? Para que, Ok, porque vamos hablando de que vamos experimentando todas esas emociones a medida que nos van pasando. Bueno, sí. si pasa aquí, miedo, bueno, aquí me paralizo, o miedo y avanzo, me impulso, la toma de decisiones, muchas cosas que hemos conversado ya, pero creo que ya generando un poco de resumen de esto y centrando la idea, podemos decir que podemos evitar todo ese tipo de cosas si decimos, bueno, conozcamos nuestras propias debilidades y fortalezas emocionales para poder tener control sobre ellas. Lo importante ahora es saber, pues, dejarle a la audiencia quizás alguna práctica recomendada para que ellos puedan fortalecer de manera mayor ese autoconocimiento emocional. Ok, te voy a unificar varias palabritas. Primera, resiliencia. Solamente aquella persona que tiene autoconocimiento emocional puede ser resiliente, porque si no, Interesantísimo. es víctima, porque si no es víctima. Si no es que nada, me toca a mí, que no sé qué más, qué tal. En cambio, aquel que tiene su propio autoconocimiento y sabe cuáles son sus fortalezas emocionales, dice, mira, esto es un reto, esto es un desafío, o sea, cambian los enfoques, cambian la Total. perspectiva. ¿Ok? Otra palabra bien importante que quiero retomar y es el hoy, el aquí y el ahora, el presente. La vida es una suma de momentos, el emprendimiento es una suma de decisiones. Y esa suma de decisiones tienen su base a nivel emocional. ¿Qué sucede? Cuando tu sentir se convierte en un GPS, siempre tú vas a saber cuándo vas por el camino adecuado. ¿Cómo es eso, Nancy? Si tú te sientes bien haciendo lo que estás haciendo, ese es el camino. Porque además, y a ti te está pasando eso porque yo tengo que reconocer, tengo que aplaudir a quienes nos están viendo, que el Alejandro que yo conocí cuando empezamos este trabajo a nivel emocional no es ni la sombra, Alejandro, que yo tengo el placer de compartir hoy una entrevista. Gracias, ¿Por qué? gracias por esas palabras. Porque Alejandro, que yo conozco hoy, ha empezado a hacer un trabajo emocional interesante con claridad. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque al Alejandro que uno ve ahorita, tú lo sientes que disfruta lo que hace. Y eso que Alejandro viene emprendiendo. O sea, que está emprendiendo aquí, que está emprendiendo allá, está aprendiendo ciertas cosas, pero lo hace con aquel disfrute, con aquel gozo, que eso es tu mejor indicador para decirte por ahí es el camino. Porque te lo gozas. Cuando las cosas son forzadas, eso es como el amor. Cuando tú fuerzas el amor, eso es como que a ti tu papá y tu mamá te metías que querer porque soy tu papá y tu mamá, pero jamás vieron por ti. Ajá. ¿Cómo es el amor ahí? Totalmente. Ahora, cuando es un papá y una mamá que todo el tiempo estuvieron ahí contigo, que fueron sus aliados, que fueron, sabes, que estuvieron ahí patria o muerte, tú los vas a amar con ese respeto y con esa candidez, no porque ellos te lo pidan, sino porque te nace, porque se lo ganaron de esa forma. ¿Ok? Aquí es igual. Aquí es igual. Cuando tú sientes que ese camino que tú, ese objetivo que tú quieres y te va dando satisfacciones menos que reacciones negativas, tú dices, mira, que son esas situaciones adversas, que son esos fracasos, pero son más el goce y el disfrute, que por ahí es el camino. Porque siempre que tú te ocupes de sentir aquello que te dé disfrute y bienestar, por ahí es. Porque estoy muy convencida de que nosotros no vinimos a luchar contra nada. No vinimos aquí, mira, a hacer más, no, no. Nosotros vinimos aquí a disfrutar. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera tienes claridad de qué es lo que deseas. Y cuando es eso que tú, ¿por qué? Porque muchas veces eres porque te toca, pero no eres porque lo decides. No sé si me explico. Sí, sí, A totalmente veces, te entiendo. Te a entiendo. veces eres porque, bueno, te tocó, pues. O sea, ¿cómo hacerlo? Porque es que mi papá, mi mamá, mis tíos, el contexto me tocó porque me casé muchacho, porque qué sé yo, me tocó. Pero realmente decidiste hacerlo, o si te tocó, te gustó y decidiste quedarte ahí, o si te tocó y no te gustó, pero ¿cómo hacemos? O sea, entiendes que son muchas cosas que a nivel emocional, desde tu autoconocimiento, van a definir
con qué energía, con qué emoción y con qué claridad tú asumes esos retos, asumes esos Totalmente. desafíos. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir para responder a eso que me planteas? Viva su hoy, viva su presente, porque la suma de cada uno de los días es lo que te va a dar el logro de tu objetivo, pero para eso tienes que estar apreciando. Mañana no existe, el ayer tampoco, uno se fue, el otro no ha llegado, es el único momento que tienes ahorita. Entonces ahorita, ¿cómo te sientes con lo que estás haciendo? ¿Qué Disfrútalo, te más dice nada. tu sentir? No, ¿qué te dice tu sentir? Te lo estás gozando. Te dan nota a hacer esto, porque además te voy a decir algo. Eso se ve y se transmite aunque tú no lo digas. Hay personas que tratan de disfrazar lo que no son y eso se siente, Alejandro. No sé si te ha pasado y a quienes no me Totalmente, están sí. escuchando. Hay Sí, personas sí. que se disfrazan de algo que no son y tú dices, en cambio hay gente que sencillamente es auténtico, que lo disfruta, lo gusta y entiendes que lo proyecta y lo transmite de una manera completamente diferente, porque tiene que ver con ese sentir, con ese bienestar y con ese apreciar y valorar cada instante y qué estás haciendo en ese instante que estás viviendo. Perfecto. Mejor imposible, mejor explicación imposible, Nancy. Nancy, bueno, ya para ir finalizando, si pudieras resumir en una idea, un secreto de esos que te ha funcionado a ti, tanto de manera personal para desarrollar tus emociones en tus emprendimientos y en tus negocios, y también esa experiencia que hayas podido visualizar en esas personas que han pasado por tus entrenamientos. Un secreto, una palabra, una idea que podemos dejarle como para el cierre del programa a esos nuevos emprendedores y que pueden ir abordando esos desafíos, ¿ok? Y aprovechar al máximo esas oportunidades que tienen hoy. Una breve palabra, un tip, ese tip final que diga secretos para nuevos emprendedores. Fluir, dejar de controlar y tener claridad hacia dónde vas. Esa yo Genial. digo que, Esa es la fórmula, esa es la fórmula. mira, lo viví en carne propia. O sea, cuando yo aprendí a fluir, cuando aprendí mira, a ir como dicen por ahí, a ir bailando al son que me tocara el momento. Cuando yo aprendí a hacer eso sin quejarme, sin angustiarme, sin estar protestando porque no era lo que yo quería. Cuando yo empecé a hacer eso, pero teniendo claro hacia dónde iba, wow, la vida empezó a fluir y empezó a presentarse de una manera muy diferente que tuve y tengo, porque yo tengo muy poco tiempo de estar migrando y eso es un emprendimiento a nivel de vida, que tú Sí, lo sabes también. Sí, es un emprendimiento a nivel de vida, pero este proceso para mí ha sido maravilloso porque me ha hecho entender eso. Cuando yo siento ese temor de que las cosas no van como yo quiero, mira, yo lo que hago es que respiro y fluyo y digo, bueno, yo sé que lo mejor va a suceder y se me va a presentar y en eso confío y empiezo entonces a soltar, fluyo y siempre se presenta algo, siempre, no sé, pero siempre se presenta porque cuando la emoción se calma, las energías se alinean. Cuando la emoción está alterada, las energías se dispersan y por tanto no consolidas. así es, Nancy. Bueno, Nancy, gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por darnos tanta sabiduría y tantas herramientas que pueden ayudarnos a cada uno de los que están escuchando, a toda nuestra audiencia, a transitar por esos desafíos emocionales y presentar, ¿ok? Y estar activos en sus nuevos emprendimientos. Antes de despedirnos, me gustaría que dijeras dónde te pueden ubicar las personas que quieran contactarte para conversar contigo, saber más de lo que haces, cómo puedes quizás darle mentoría, algún tipo de training del CRP, que es tu especialidad y el manejo emocional. Sí, con mucho gusto. En Instagram, @vibralta, con una sola A. O sea, no es vibra alta, no, vibralta. O sea, una sola palabra. De hecho, todos los jueves los invito a las 8 de la noche. Yo hago live donde hago reflexiones en voz alta, precisamente vibralta para reflexionar en voz alta, de temas y tópicos parecidos a esto, que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con, bueno, con perspectivas. Y están invitados. Y por supuesto, a través de esa cuenta también pueden con muchísimo gusto escribirme. El correo es el mismo, vibralta@gmail.com, también Vibralta todo pegadito y con muchísimo gusto, pues en lo que pueda, o con todo el amor y con todo el respeto del mundo además, porque eh, también en estos trabajos emocionales y en estos trabajos de emprendimiento hay que respetar, como quien dice coloquialmente, que cada quien mata los piojos a su manera. Ninguno es Así bueno, es es, malo, que sencillamente cada quien va en su propio camino y eso es importante también respetarlo
comprenderlo y dejar que cada quien lo viva y lo experiencie. Pero entonces yo con muchísimo gusto, de verdad, en el momento que lo pueda atender, encantadísima, porque lo disfruto muchísimo y además yo aprendo siempre con quienes comparto y reflexiono en voz alta. Así que gracias. Gracias. Bueno, Nancy, no me queda más que despedirme y de nuevo gracias por tu participación. A ti y muchas bendiciones y reitero, feliz por ese trabajo emocional que está dándote tantos frutos maravillosos. Así que muchas bendiciones. Gracias, Nancy. Espero que hayas disfrutado al máximo de este episodio y gracias por acompañarnos hasta el final. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para crecer juntos en esta comunidad de emprendedores. Recuerda, aquí encontrarás conocimientos poderosos para emprendedores audaces. Ahora es el momento de pasar a la acción. Soy Alejandro Pérez y nos vemos en el próximo episodio de Secretos para Nuevos Emprendedores. Ven preparado para seguir desbloqueando tu potencial y alcanzar el éxito en grande.